Hechos capítulo 11 y leeremos los versículos del 1 al 18. Es un poco una repetición de lo que leímos en el capítulo 10. Si recordáis, el mes pasado estuvimos viendo cómo el Señor obró en el corazón de Cornelio para recibir el Evangelio. Y hoy vamos a ver cómo el Señor obró en el corazón del apóstol Pedro para ir a llevarle el Evangelio a Cornelio. Porque si el Señor no hubiera actuado, pues posiblemente Pedro no hubiera ido. Pero vamos a leer el capítulo 11, versículos del 1 hasta el 18. Y dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta aquí la lectura. Vemos como este acontecimiento prácticamente entre el capítulo 10 y el capítulo 11 se repite 3 veces. Es como que Lucas está haciendo un gran énfasis en este acontecimiento, y de hecho es que es un punto muy importante en el Nuevo Testamento. Hasta entonces el Evangelio había sido predicado a los judíos, pero no a los gentiles. Y vemos como el Señor estaba preparando el terreno, porque el Señor hace las cosas a su tiempo, a su tiempo. No fue antes, fue en este momento cuando el Señor iba a abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. Y estaba haciéndolo a su tiempo y de una forma progresiva. Es como que tampoco el Señor enseñó a sus discípulos todo de golpe, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que enseñaros, pero ahora no las podréis sobrellevar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y de una forma progresiva el Señor iba dando a su iglesia dirección, cómo debían de conducirse y qué dirección debían de tomar. Vemos en este capítulo 10, el capítulo anterior, como el protagonista de este capítulo no es Cornelio, tampoco es Pedro, es el Señor de la iglesia, que está llevando a cabo sus propósitos de esa manera progresiva y comprensiva, que pudieran ir asimilándolo, ¿verdad? ¿Cuál era la voluntad de Dios? El Señor trata con Cornelio de una manera, se le aparece un ángel en una visión y le dice: envía hombres a Jope a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que mora en casa de un cierto Simón curtidor. Él vendrá y te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa.
Y es lo que hizo Cornelio, ¿verdad? Envió a 2 de sus siervos a Jope y envió a un devoto soldado, nos dice la Escritura. Una distancia aproximadamente de unos 50 kilómetros de Cesarea a Jope, un largo camino. Y mientras tanto, el Señor comenzó a preparar el corazón de Pedro. Sabemos cómo la situación que tenía Pedro, pues él tenía, nos dice, gran hambre, y mientras le preparaban algo para comer, él subió arriba a la azotea posiblemente de la casa para orar. Y entonces le sobrevino un éxtasis, y el Señor trató con él por medio de una visión, pero es que lo hizo puntual, ¿verdad? En el momento que el Señor le estaba dando la visión, los 3 hombres que venían de Jope posiblemente estaban entrando en la ciudad de Cesarea. El Señor estaba controlando todas las cosas de una forma maravillosa. Y vemos cómo el Señor trató tanto con Cornelio como con Pedro. Cornelio necesitaba a Cristo como su Salvador. Estuvimos viendo que su piedad no era suficiente para justificarse delante de Dios. Necesitaba a alguien sin pecado para que pudiese pagar el precio de sus pecados. Y el único apto era Cristo. Pero Cornelio todavía no lo sabía. Cornelio era un buen hombre. Estuvimos viendo que Cornelio, si la salvación fuera por obras, él la hubiera obtenido. Un hombre piadoso, justo, temeroso de Dios, hacía oraciones, hacía limosnas, era misericordioso. Si la salvación hubiera sido por obras, ya lo hubiera conseguido. Pero la salvación no era por obras. La salvación es por gracia. Por gracia en aquel que es perfecto y que cumplió la ley de Dios, el Señor Jesucristo. Y este mensaje Cornelio todavía no lo sabía. El Señor obra en su tiempo. El Evangelio no solamente era para los judíos, sí que lo fue al principio de la Iglesia, pero el Señor en su gracia también iba a hacer partícipes a los gentiles. Y esto es algo que chocaba frontalmente con los prejuicios de los judíos. Y al final del capítulo vemos cómo realmente Pedro lo recibe como de parte del Señor. Y hemos leído en estos versículos del capítulo 11, Dios les envió el Espíritu Santo igual que sobre nosotros al principio. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y Pedro expresó todas las cosas en orden, de una forma mansa, a los creyentes en Jerusalén, para mostrar que realmente era el Señor. No era él que se había saltado las normas a la torera, podríamos decir. Pedro ha quebrantado, ¿verdad?, la pureza del judaísmo. ¿Cómo has entrado en casa de hombres incircuncisos y encima has comido con ellos? Era un tiempo donde el Señor estaba mostrando ese cambio que se iba a producir. Uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Dios no cambia. Leemos este versículo en el libro de Hebreos, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y eso trae paz y seguridad a nuestros corazones. Sabemos que Dios es un Dios fiel, que no estamos en manos de un Dios caprichoso que puede cambiar según sople el viento. No, Dios no cambia. Tu palabra es verdad. Pero era verdad hace 2000 años y es verdad en el día de hoy. Dios no cambia, Dios es inmutable. Pero lo que sí es cierto es que Dios ha cambiado el trato para con la humanidad en diferentes épocas en la historia. En la antigüedad leemos en Hebreos que Dios usaba a los profetas, ¿verdad? Dice en el libro de Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Entonces sí que hubo un cambio, ¿verdad? Dios hablaba y de hecho estás leyendo el Antiguo Testamento y ves cómo Dios usó a los profetas para traer su palabra, el mensaje que Él tenía para su pueblo. Y profetas muy conocidos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero hay profetas que se mencionan una vez en la Escritura y el nombre ahí aparece. Y el Señor le envió al profeta tal, ¿verdad?, para hablar a tal rey su voluntad. Dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De hecho, el Nuevo Testamento
quien habla es el Hijo. Es cierto que fue escrito por hombres inspirados por Dios, pero el mensaje que ellos dan es el mensaje del Hijo. Lutero dijo, el Nuevo Testamento y el Evangelio no son otra cosa que un sermón de Cristo. Así resume, ¿verdad? El Nuevo Testamento y el Evangelio no son otra cosa que un sermón de Cristo. En esos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Vemos que hay un cambio del trato de Dios con los hombres del Antiguo al Nuevo Testamento. El énfasis en el Antiguo Testamento es la ley que fue dada por Dios en el monte Sinaí. Este es el énfasis del Antiguo Testamento. Y el énfasis en el Nuevo Testamento es la gracia de Dios en Cristo. Y esto sucedió en otro monte, no en el Sinaí, sino en el monte Calvario. ¿Verdad? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios no cambia, pero su trato para con la humanidad sí. Luego leemos ese versículo en Romanos 3:20 que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. La ley. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Cornelio, que era un buen candidato a la salvación por las obras, también necesitaba a Cristo. Y nosotros también estamos en esa lista en Romanos 3:10, donde nos dice, no hay justo ni aun uno. Estamos en esa lista. No hay justo ni aun uno. Puedes poner tu nombre ahí, ¿verdad? No somos justos. No podemos obtener la salvación por nuestros méritos, esfuerzos, obras. Solamente es a través de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Todos necesitamos acudir a Dios con un corazón humilde y suplicarle que nos perdone. Hay personas que tienen a Jesús como un comodín. ¿Sabéis estos juegos, no? Ahí te van explicando. Y dice, este es el comodín. Ah, el comodín es fabuloso. Pero cuando tú sacas el comodín, este me soluciona no sé cuántos problemas. Hay personas que tienen a Jesús como un comodín, ¿verdad? Pero Jesús no es un comodín. Jesús es la única oportunidad de salvación para cualquier ser humano. No es un comodín, es la única puerta, nos habla la Escritura, es el único camino. Y todos tenemos que venir al Señor con ese corazón contrito y humillado y suplicarle perdón por nuestros pecados, esos pecados que nos dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nos dice la ley de Dios. Y el Señor en su misericordia, en su gracia, en base al sacrificio de Cristo, nos concede el perdón. Porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Nos dice en Gálatas 3:24 el apóstol Pablo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayo o aya era la persona encargada de criar y educar a un niño. Era como un tutor. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido nuestro tutor. Ha sido quien nos muestra, no somos capaces de cumplir la ley de Dios. Tan solo los 10 mandamientos. No hay persona sobre la tierra que haya cumplido los 10 mandamientos a la perfección. Aparte de Cristo, por supuesto. 10 mandamientos, solamente 10. Tan solo dice, no mentirás. Entonces nadie, evidentemente nadie, ha cumplido la ley de Dios. Porque tan solo una mentira te hace que has quebrantado la ley de Dios, te hace transgresor de la ley de Dios, te hace culpable de la ira de Dios. Y esa es la realidad. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, ¿para qué? Para decirte, no puedes cumplir la ley moral de Dios, pero Cristo sí lo ha hecho. Y por la fe en su nombre es que puedes tener salvación de tu alma. No podemos alcanzar el estándar moral de Dios por nuestros propios méritos. Cornelio, que era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, necesitaba oír el Evangelio. Oír que hubo alguien que sí cumplió las expectativas divinas y que proveyó un camino de salvación. Hemos leído en el capítulo 11, versículo 14, Él te hablará, hablando de Pedro, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hay gente, algunas personas que decían, no, Cornelio ya era salvo,
Cornelio ya era salvo antes de que llegara Pedro, porque fíjate qué vida tenía, ¿no? Piadoso, digo, no, Cornelio no era salvo. Aquí lo dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. No hay salvación sin la predicación del Evangelio. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ni la persona más piadosa del mundo, si no ha oído de Cristo, puede obtener la salvación. La fe viene al escuchar ese mensaje de la gracia de Dios en Cristo. Serás salvo tú y toda tu casa. En este caso fue así. La gracia de Dios obró de esa manera milagrosa. Cornelio necesitaba escuchar el mensaje. Y lo interesante es que el portavoz que el Señor designó era el apóstol Pedro. Cornelio vivía en la ciudad de Cesarea. Felipe, el evangelista, vivía en la ciudad de Cesarea. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué el Señor no escogió a Felipe para que hablara a Cornelio? Estaban en la misma ciudad. El Señor escogió a Pedro, que estaba a 50 kilómetros de distancia. Y le dijo, envía y haz venir a Pedro, él te hablará, ¿verdad? El Señor, podríamos decir, tiene a su portavoz para la persona adecuada. ¿Por qué Felipe fue al desierto a hablar al etíope eunuco, cuando ese etíope eunuco venía de Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles? El Señor tenía su tiempo y su persona. Y el Señor envió a Felipe, que estaba en Samaria, teniendo una obra evangelística impresionante, y lo saca de allí para hablar a un solo hombre, en un camino desierto, que descendía de Jerusalén a Gaza, nos dice. ¿Verdad? El Señor podía haber usado a los apóstoles que estaban en Jerusalén. No, el Señor usó a Felipe. ¿Por qué el Señor no usó aquí a Felipe? Porque el Señor quiso usar a Pedro. Y esto me habla a mí, o me hace pensar y considerar, que el Señor tiene a aquella persona que necesita el Evangelio y al mensajero que va a ser el portador de ese Evangelio. ¿Por qué? No lo sabemos. El Señor lo obra según su voluntad perfecta. Cuando alguien tiene necesidad de escuchar el Evangelio, el Señor tiene a su mensajero. En Efesios leemos que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Cuando andamos en ese camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, estamos andando en la voluntad de Dios. Cuando no, estamos fallándole al Señor. El Señor ha preparado buenas obras de antemano. ¿Recordáis el versículo, verdad? En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Cuando estamos andando en la voluntad de Dios, cumpliendo aquello que el Señor tiene para nosotros, estamos honrándole. Cuando no, le estamos fallando al Señor. Cuando el Señor nos da una oportunidad de compartir el Evangelio y somos conscientes de ello, es nuestro privilegio el poder hacerlo. Si por lo que sea no lo hacemos, hemos dejado escapar una bendición. Tú eres el mensajero que Dios ha escogido para llevar el Evangelio a cierta persona. Tú eres el mensajero. No yo. Yo no estoy en el círculo de tu vida. Yo no tengo los compañeros de trabajo, ni los conozco, ni sé quiénes son tus vecinos. A muchos de vuestra familia no las conozco. Pero el Señor quiere que tú seas el mensajero para cierta persona. Y que yo sea el mensajero del Evangelio para cierta persona. Cuando somos conscientes de ello y lo hacemos, porque hay que decirlo, a veces somos conscientes de que tengo una oportunidad de predicar el Evangelio y decimos, Señor, ahora no. Ahora tengo prisa, o ahora no es el momento, o ahora me tengo que ir, o ponemos mil excusas. Y después nos vamos y hay algo que nos dice nuestra conciencia, ¿verdad? Perdiste una oportunidad. No solamente perdiste una oportunidad, sino perdiste una bendición de poder hablar del Señor con alguien. ¿Quiénes son los portadores del Evangelio? Todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo,
Toda persona que ha experimentado la bendición de la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, el tener paz con Dios. Sabéis que hay miles de personas, millones de personas en este mundo que beben aguas corrompidas. Beben, como dice Jeremías, de cisternas rotas que no retienen agua. Y nosotros tenemos ese manantial, ¿verdad?, de agua viva, que podemos compartir con otras personas. Y estamos siendo negligentes si no aprovechamos las oportunidades que el Señor nos da. Y oportunidades que se nos presentan a diario. Con un compañero de trabajo, con una persona a nuestro alrededor, con una frase, con una conversación. Dar gloria a Dios con nuestras vidas. El Señor no usó a Felipe con Cornelio, usó a Pedro. El Señor te quiere usar a ti y me quiere usar a mí con ciertas personas para que compartamos ese evangelio glorioso. Nos perdemos, os digo, y es cierto, y seguramente que todos lo sabemos y lo hemos experimentado, nos perdemos una bendición de parte del Señor cuando nos callamos, cuando pasamos de largo y seguimos con nuestros quehaceres y nos perdemos una bendición. El no compartir el evangelio. Estamos, o mejor dicho, no estamos andando en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Imaginaros que hay una lista ahí con todo lo que el Señor nos ha puesto y nos pone la marca, esto sí que lo han hecho, esto no lo han hecho, esto no lo han hecho, ¿verdad? Para poder ilustrarlo. A veces estamos tan ocupados en nosotros mismos y preocupados en nuestros problemas y en nuestros quehaceres que nos olvidamos de lo que es más importante. ¿Qué es más importante en este mundo que no es el evangelio? No hay nada. Dice la Escritura, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si ganare todo el mundo, ¿verdad? ¿De qué aprovecha? Personas que tienen tantas fortunas, ¿qué aprovecha si pierden su alma? La vida en esta tierra es temporal, es pasajera, es breve, 70, 80, 90 años, 100 años, pero luego viene una eternidad que no se puede contar ni se puede medir. ¿De qué aprovecha si gana todo el mundo y pierde su alma? Y realmente es lo más valioso, ¿verdad?, el alma de las personas y ese evangelio capaz de traer vida allí donde hay muerte. Ahora vemos cómo el Señor prepara al mensajero. El Señor prepara al mensajero. Pedro, que era el mensajero que el Señor escogió para compartir el evangelio en casa de Cornelio, necesitaba comprender el plan de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios iba a introducir en cambio que para él era totalmente incomprensible. Pedro recibió aquella visión, hemos leído, de aquel gran lienzo que bajó y le mostró, Pedro que tenía mucha hambre, le mostró todos los animales. Allí tienes, Pedro, levántate, mata y come. Él que miró aquel lienzo con aquellos animales, fieras, reptiles, cuadrúpedos, allí habría, supongo, de todo, animales limpios, animales inmundos. No, Señor, yo no voy a comer nada que sea inmundo. Pedro guardaba la ley de Dios, ¿verdad? La ley de los sacrificios en Levítico, ¿verdad? Los animales limpios, los que se podían comer, los que no se podían comer. No, Señor, porque jamás entró en mi boca algo inmundo. Esto se hizo 3 veces. Cuando el Señor hace una cosa 3 veces es que está remarcando algo importante, ¿verdad? 3 veces. Y lo explica Pedro. Esto se hizo 3 veces. Primero en el capítulo 10 dice, vi un gran lienzo que descendió del cielo a la tierra. En el capítulo 11 dice, ese lienzo descendió a la tierra, pero no solo a la tierra, vino hasta mí. Ese lienzo vino hasta mí, es lo que el Señor me quería enseñar a mí. Pedro, levántate, mata y come, ¿tienes hambre? No, Señor, no. El Señor estaba tratando con el mensajero. El Señor estaba tratando con Pedro. El Señor estaba mostrándole cuál era su voluntad. Sin duda aquella visión dejó turbado a Pedro. Igual hasta se le quitó el hambre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El Señor estaba introduciendo un cambio en cuanto a la ley levítica de la alimentación.
Y no solo eso, sino también un cambio en la relación que habría entre judíos y gentiles. Como digo, esto se hizo por 3 veces. Pedro, como un buen judío, siempre había sido cuidadoso de su alimentación, siguiendo las prescripciones de la ley. Y el Señor introduce un cambio importante. Le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Ya en una ocasión en los evangelios Jesús dijo: nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. De alguna manera Jesús ya estaba anticipando ese cambio que vendría y que ahora Pedro recibió por medio de una visión. Fijaros en el capítulo 10, versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y mientras Pedro pensaba, curioso, ¿verdad? Claro, había dejado turbado a Pedro sus pensamientos. Mientras Pedro pensaba, vino a mi mente cuando Daniel recibía visiones del Señor también, revelaciones. Dice, en una ocasión estuvo 3 semanas enfermo, tratando de entender qué es lo que el Señor le quería comunicar, tratando de entenderlo. Y aquí tienes a Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, aquí quiero leer una frase que sale en el boletín, de un puritano inglés del siglo XVII, que dice: un vistazo rápido a la verdad, sin meditar en ella, no lleva nada a la perfección. Es como una gallina que deja su nido antes de tiempo. Nunca logra empollar sus polluelos. Esto lo dijo Thomas Manton, puritano inglés del siglo XVII. Un vistazo rápido a la verdad sin meditar en ella no lleva nada a la perfección. Nosotros damos muchos vistazos rápidos a las Escrituras, ¿verdad? Pasamos por aquí, hemos leído y tiramos para adelante. Un vistazo rápido sin meditar no lleva nada a la perfección. Es como la gallina que deja el nido antes de tiempo y que nunca logra empollar sus polluelos. Mientras Pedro pensaba en la visión, él podía haber dicho: yo me voy a comer, que tengo hambre. A fin de cuentas, yo lo que tengo es hambre, ¿verdad? Pedro estuvo pensando en la visión. Y mientras pensaba, por cierto, es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, cuando leemos a las Escrituras, es pensar. No es cuestión solamente de leer para poder marcar en el calendario, que está muy bien, es pensar. Lo que hemos leído, vamos a pensarlo, vamos a hacer como la gallina que empolla los huevos, que se queda allí, que le da vuelta. O como hacen las vacas, ¿no?, que van rumiando, ¿verdad? Después de comer, tienen 2 estómagos. En uno acumulan todo y después de ahí lo sacan, lo vuelven a masticar y pasa a otro estómago. Algo así tendríamos que tener nosotros, ¿verdad? Espiritualmente. Podamos leer la Escritura, pero después coge algo y piensa en ello, medita en ello. No te vayas como la gallina del nido corriendo, porque los polluelos ahí se van a quedar, ¿verdad? Tenemos que pensar. Y mientras Pedro estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu, y esto es lo que el Señor usa muchas veces. Mientras que pensamos en las verdades de la palabra de Dios, el Señor nos muestra, por medio del Espíritu, alguna verdad. Nos perdemos muchas bendiciones con nuestras lecturas rápidas, que está bien, no digo que esté mal, está bien tener una perspectiva amplia, ¿verdad? Pero no solamente esto, ir parándonos, ir considerando las verdades de la palabra de Dios, y mientras le damos vueltas, y mientras pensamos, y mientras permanecemos, podríamos decir, incubando el versículo, ¿verdad? Estamos incubando el versículo, ahí estamos. El Espíritu nos puede enseñar una gran verdad, que nos la perderemos, ¿verdad?, si no nos paramos en ello. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Es interesante, ¿verdad?, porque el Señor le podía haber dicho directamente: mira, Pedro, van a venir 3 hombres a buscarte, vienen de Cesarea, los envía Cornelio,
yo ya he hablado con Cornelio, te está esperando, tú ves con ellos. El Señor no lo hizo de esta manera. El Señor tiene su manera de obrar, ¿verdad? Y le mostró a Pedro toda esta visión, ese lienzo, los animales limpios, inmundos, come, mata y no, Señor, y todo esto. Y mientras Pedro estaba pensando en todo esto, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Si el Señor no hubiera hecho esto, Pedro no hubiera ido con estos gentiles. Pedro no hubiera ido con estos gentiles. Pedro ni siquiera los hubiera recibido en casa de Simón el Curtidor. Sin embargo, los acogió, ¿verdad?, en casa de Simón el Curtidor. Y al día siguiente emprendieron el viaje hasta Cesarea. El Señor estaba preparando el terreno y Pedro empezaba a comprender qué es lo que el Señor le estaba enseñando. El Señor no estaba tan interesado en la dieta como en lo que ahora se abría, ¿verdad?, del Evangelio a los gentiles. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí está la obra del Señor, ¿verdad? Pedro era apóstol y el Señor le dio las llaves del reino, ¿verdad? Llaves que es la predicación del Evangelio. Aquel que usó las llaves del reino para la predicación del Evangelio a los judíos fue Pedro, en el día de Pentecostés, donde 3.000 personas se convirtieron al Señor. Allí Pedro usó las llaves, ¿verdad?, del reino en cuanto a la predicación del Evangelio. Pedro usó las llaves cuando fue a visitar a los samaritanos, aquellos que se habían convertido con Felipe en Samaria y que solo recibieron el Espíritu Santo cuando llegaron Pedro y Juan, ¿verdad? Y allí usó también Pedro las llaves del reino. Y ahora Pedro iba a ser usado por el Señor para abrir las llaves, la puerta a los gentiles con el Evangelio del Señor Jesucristo en casa de Cornelio. Podríamos decir, ya había sido algo preparado Pedro, porque primero los judíos, después ya tuvo un pequeño roce con los samaritanos. Dice, bueno, mira, los samaritanos también han recibido el Evangelio. Bueno, los samaritanos son una mezcla de judíos y de gentiles. Pero ahora es que se le está presentando un gentil de pura cepa, podemos decir. Centurión romano, de los gentiles. Con la conversión de Cornelio quedaba claro que el alcance de la gracia de Dios era universal. Ya no quedaban más personas en la tierra. ¿Por qué? Porque judíos, samaritanos, gentiles y ya no quedaba nadie más. El alcance del Evangelio, de la gracia de Dios, era algo universal. Dios está levantando un pueblo de todo linaje y lengua y pueblo y nación, como Juan escribió en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Pedro mismo en su epístola les dice a los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Dios está formado por todos aquellos que han creído en Cristo y que por medio del arrepentimiento y la fe han recibido la gracia de Dios. La xenofobia, que se oye tanto, ¿verdad?, la xenofobia hoy día, el rechazo a los extranjeros es totalmente antibíblico. Y la Iglesia del Señor debe de ser un reflejo del amor de Dios. La xenofobia es totalmente antibíblico. Si el Señor está llamando a un pueblo de todo linaje y lengua y tribu y nación, ¿quién somos nosotros para poner barreras al Evangelio? No, el Evangelio acoge, la gracia de Dios acoge a todos los hijos de Adán. El pueblo de Dios son todos aquellos que han recibido la gracia de Dios en Cristo. Mencionar también que el pueblo de Dios no son los miembros inscritos en la membresía de una iglesia local. El Señor no nos va a llamar a todas las iglesias locales con el libro de miembros para ver los que son salvos o no. No. El pueblo de Dios son los inscritos en el libro de la vida, que aparece en Apocalipsis 20, versículo 15. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que tienen sus nombres en algún registro de alguna iglesia y no son salvos. Y no son salvos. Leí un artículo que tienen en común y mencionaba artistas de estos famosos. Ahora no recuerdo los nombres, pero 4 o 5 artistas. ¿Qué tienen en común todos estos artistas? Pues que son miembros de la iglesia de los bautistas del sur, creo, en Estados Unidos.
Son miembros de la Iglesia, pues como todos nosotros cuando nacimos en una iglesia, en el catolicismo, y nos llevaban a bautizarnos y nos inscribían, ¿verdad? Son así, nuestros nombres allí aparecen, ¿verdad? No son los nombres que aparecen en los libros de membresía de las iglesias locales, ojalá y se correspondieran con ese libro de la vida. Pero en muchas ocasiones no es así. Ahora vemos en Pedro una disposición a cambiar. Fijaros en el versículo 28, capítulo 10, versículo 28 y 29. Les dice Pedro, cuando llegó ya a la casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, fijaros, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esta es la realidad que él vivía, la realidad social. Abominable. Es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Disposición a cambiar. Pero a mí me ha mostrado Dios. Es bueno estar aferrado a aquello que creemos que es lo correcto y no cambiar según sople el viento. Pero por otro lado, hemos de estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva de las cosas a la luz de la palabra de Dios. Eso es importante. Entendiendo que la palabra de Dios es la verdad y que nuestras vidas han de buscar armonizar con ellas. ¿Vale? Pedro lo tenía muy claro. No, yo no entro en casa de incircuncisos. En casa de los gentiles yo no entro, y menos voy a comer con ellos. Pero vemos aquí como Pedro dice: a mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo? A través del lienzo de aquellos animales, que se repitió 3 veces, y el Señor le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. A través del Espíritu Santo, que le dijo: 3 hombres te buscas, yo los he enviado, no dudes de ir con ellos. Y ese viaje que hizo después Pedro a Cesarea. Y además no fue solo, fue con otros 6 hermanos de Jope. Es bueno estar aferrado en aquello a lo que creemos, que es lo correcto, y no cambiar según sople el viento. Pero hemos de estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva de las cosas a la luz de la palabra de Dios. Hemos de entender que el libro de los Hechos es un libro de transición del Antiguo al Nuevo Testamento, y que los apóstoles fueron dirigidos por el Señor, como el Señor de la Iglesia. Fue un tiempo de cambio, ¿vale? Ese libro de los Hechos es un tiempo de cambio. Y donde más tarde en las epístolas vemos que el cuerpo de doctrina bíblica para la Iglesia quedó establecida. Además, tenemos la historia de la Iglesia, tenemos diferentes confesiones de fe que han ido fijando la sana doctrina. Si hay algo que cambiar en nuestro tiempo, no es la doctrina, sino nuestra percepción de ella. Y esto me gustaría subrayarlo. Es muy difícil cambiar la doctrina en nuestro tiempo. Los hay, quien cambia las doctrinas y enseñan cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchas personas, por desgracia, los escuchan y los siguen. Pero es difícil cambiar la doctrina porque ha sido establecida ya por 2000 años de la historia de la Iglesia, los credos, las confesiones de fe y todas estas cosas. Pero lo que tenemos que cambiar es nuestra percepción de ella. A veces escuchamos la doctrina como el que lee la Constitución española. ¿Cuántos han leído la Constitución española? Porque te han obligado a verlo. ¿Verdad? Algunos quizás hemos ojeado algo de la Constitución y digo, un rollazo, ¿verdad? Necesitamos cambiar en muchos aspectos nuestra percepción de la doctrina y no cambiar la doctrina en sí. Con ello, tan solo decir que es bueno estar seguro de lo que creemos, pero por otro lado no creernos infalibles, sino que con un corazón humilde y estar dispuestos a cambiar nuestras vidas para ser más como Cristo. Versículo 44, también del capítulo 10, al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿lo ves? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos eran creyentes judíos,
En concreto fueron 6, que después lo vemos en el siguiente capítulo. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro supo ver que el Señor estaba introduciendo un cambio importante, algo significativo en la historia de la Iglesia. Lo supo ver. Y viendo que realmente aquellos gentiles habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y la evidencia era que comenzaron a hablar en lenguas como cuando descendió sobre los 120 en el aposento alto, ¿verdad? Dice, igual como sobre nosotros, que vino el Espíritu Santo y empezamos a hablar en lenguas, así estos gentiles también. Si Dios ha obrado de esta forma, ¿quién puede impedir el agua para que no sean bautizados? Y mandó bautizarlas en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días en Cesarea. Todo esto fue una experiencia inolvidable para Pedro y para los que fueron con él. Lucas trata extensamente todo este acontecimiento y queda claro por parte del Señor la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Pero en el capítulo 11, que es lo que hemos leído, encontramos que las noticias corren rápido, ¿verdad? Las noticias corren rápido. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí llegó la noticia. ¿Has oído, verdad? ¿Sabes? Pedro fue a Cesarea, a casa de Cornelio, un centurión romano, gentil, y les estuvo hablando del Señor, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y esas noticias, ¿verdad?, en el pueblo de Dios se fueron extendiendo. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Versículo 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, y ahí tenemos, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ahí estaban, es imposible, Pedro, ¿qué has hecho? ¿Tú has apostatado de la fe? ¿Has abandonado la tradición de nuestros padres? ¿Has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y no solamente eso, sino que has comido con ellos. La integridad de Pedro como apóstol quedaba manchada por haber tenido demasiada intimidad con los gentiles, hasta el punto de tener tal comunión. La principal causa de impureza de los gentiles estaba en lo que comían. Claro, los gentiles no guardaban la ley levítica de la alimentación, ¿verdad? Los gentiles comían de todo. Y la principal causa de impureza de los gentiles era en lo que comían. Y el haber comido con ellos significaba como apostatar del judaísmo. Era una reprensión lícita por no conocer los detalles que ahora Pedro les iba a contar. Era algo lícito, ¿verdad? Los creyentes que venían de ese trasfondo judío, pues disputaban con él. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué bajo has caído, Pedro? Entonces Pedro es muy interesante, ¿verdad?, de la forma que él explica lo acontecido. Como les habla de que él estaba en Jope, como el Señor le bajó ese lienzo hasta él, mostrándole animales inmundos, que le dijo, Pedro, mata, levántate, mata y come. Como le dijo que no, Señor, como le dijo, vendrán 3 varones, no dudes en ir con ellos. Le explicó todo detalladamente, en orden y con una actitud, yo entiendo, mansa. No vemos aquí a Pedro estar argumentando, ¿tú quién eres para decirme lo que yo puedo o no puedo hacer si yo soy apóstol? No lo vemos. Vemos que cogió y empezó a explicar con mansedumbre y claridad las cosas por orden, cómo el Señor le había llevado a esa conclusión y cómo el Espíritu le dijo que fuera con aquellos varones y cómo el Señor les envió el Espíritu Santo. Vemos que 6 hermanos de la circuncisión también estuvieron con Pedro y daban testimonio de qué es lo que sucedió. Todo lo que Pedro hizo podía ser cuestionado, pero lo que el Señor hizo enviando al Espíritu sobre ellos, no. Una evidencia clara era el sello de Dios, y ese sello era el Espíritu Santo
sobre los gentiles, cómo Dios los había cogido dentro de la iglesia del Señor. Ahí estaba la aprobación divina y la voluntad clara de Dios en cuanto al alcance del Evangelio. Y el versículo 18, el último versículo: entonces, oídas estas cosas, callaron. Esto es maravilloso, ¿verdad? Aquellos que venían disputando con Pedro, oídas estas cosas, callaron. Y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora los ojos de todos fueron abiertos y Dios fue glorificado. Como he mencionado, Lucas trata extensamente, detalladamente todo este acontecimiento, todo el capítulo 10, parte del capítulo 11. Pedro, vemos cuál fue su reacción. Al principio reacio hasta que comprendió la guía del Señor, luego dócil a la guía del Espíritu Santo y después, como supo explicar con mansedumbre los acontecimientos. Y luego vemos a la iglesia del Señor, hasta entonces formada por por judíos y samaritanos. Vemos a la iglesia del Señor aceptar en su seno a los gentiles, porque Dios los había aceptado en su gracia. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que también glorificar a Dios por ello. Han pasado 2000 años y nosotros también debemos de glorificar a Dios por ello, porque esta fue cuando el Señor abrió la puerta, cuando Pedro usó las llaves del Evangelio, ¿verdad?, del reino de Dios a los gentiles. Y desde entonces ahí queda claro, vamos a ver el resto del Nuevo Testamento, cómo el Evangelio es predicado a todo hombre, sea judío, sea gentil, sea griego, sea lo que sea, el Evangelio es predicado a todo hombre. Y comprendieron, pienso yo, en ese momento, aquellas palabras que el Señor les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo eso ellos lo habían entendido, a toda criatura, pero judío, claro. Pero no, aquí quedó claro que la gracia de Dios estaba abierta a todo hijo de Adán, a toda persona. Todos tenían acceso por la fe a esta gracia, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Pues aquí hemos visto cómo el Señor obró por un lado con Cornelio y cómo el Señor obró por otro lado con Pedro. Y con Pedro obró con él como ese mensajero que él había escogido. Y quedarnos con esto, de que tú eres el mensajero, yo soy el mensajero para ciertas personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Que sepamos aprovechar las oportunidades que el Señor nos brinda para compartir el Evangelio. Pues que el Señor os bendiga.